Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona tanto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de traerles un vídeo que estoy seguro les va a encantar, y es que es pura magia. Si son fans acérrimos de las series turcas, y especialmente de la pareja que forman Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en una historia que los va a dejar con el corazón en un puño. Vamos a hablar de una sorpresa que dejó a Afra completamente boquiabierta, una sorpresa que reavivó la llama de su amor. Sí, como lo oyen, una sorpresa inesperada, llena de cariño, de detalles que derriten el alma y, por supuesto, de momentos que estoy seguro que te robarán una sonrisa, y quizás alguna lagrimita de emoción. Es que son tan adorables juntos. La química que tienen es palpable y es imposible no sentirse contagiados por su felicidad. Así que ponte cómodo, relájate, prepara tu taza de té turco y prepárate para descubrir qué sorpresa le preparó Mert a Afra que hizo que su relación fuera aún más especial y que nos hizo suspirar a todos. Pero antes de que empecemos a desvelar todos los detalles, quiero recordarte que si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. No te pierdas nada de los últimos chismes, las novedades, los análisis más profundos y, por supuesto, los momentos más emocionantes de tus series y actores favoritos. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y ahora sí vamos a sumergirnos en esta historia que promete emociones fuertes. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. ¿Quién en el vasto universo de los amantes de las series turcas no ama a esta pareja? Desde que sus caminos se cruzaron en la exitosísima serie Yalan, su química trascendió la pantalla, traspasó el límite de la ficción y se instaló en nuestros corazones. No solo en la serie donde sus personajes Ferit y Seyran nos regalaron momentos inolvidables, escenas que nos hicieron reír, llorar y suspirar, sino también en la vida real. La conexión entre ellos es innegable y los fans, como nosotros, hemos estado pendientes de cada detalle, cada gesto, cada rumor. Y es que aunque han mantenido una relación bastante discreta, siempre ha habido señales, pequeños indicios que nos han hecho soñar, que nos han dado esperanzas, que nos han hecho creer en el amor verdadero. Rumores, fotos, vídeos. Todo nos ha dado pistas sobre esta relación que parece ser cada vez más sólida, que se afianza día a día, y que nos demuestra que el amor puede florecer incluso bajo el escrutinio público. Y ahora, tenemos un acontecimiento que realmente nos ha dejado a todos impactados, la sorpresa que Mert le preparó a Afra. Prepárense porque esto es algo que no olvidaremos fácilmente. Para entender la magnitud de esta sorpresa, debemos recordar que tanto Mert como Afra son personas muy reservadas. Prefieren mantener su vida personal alejada de los focos, y eso hace que cualquier gesto público sea aún más significativo. No son de esos que airean su intimidad a los cuatro vientos, sino que prefieren mantener un perfil bajo, priorizando su privacidad y la tranquilidad. Por eso, cuando Mert decidió organizar algo especial para Afra, todos prestamos mucha atención, con la respiración contenida y la curiosidad a flor de piel. Sabíamos que, tratándose de ellos, la sorpresa sería algo único, algo que reflejaría la profundidad de su amor y la sinceridad de sus sentimientos. Los detalles son un poco difusos, ya que, como les dije, son muy cuidadosos con su privacidad. No van a revelar cada paso, cada palabra, cada emoción, y eso es totalmente entendible. Pero por lo que hemos podido recopilar por las fuentes cercanas, por los pequeños indicios que han dejado caer, la sorpresa fue algo inesperado, algo que tocó las fibras más sensibles del corazón, y sobre todo, muy emotivo. Fue algo que demostró cuánto se preocupan el uno por el otro, cuánto se aman, y cuánto valoran su relación. Parece ser que Mert organizó algo en un entorno íntimo, donde la calidez y la cercanía fueran las protagonistas. Rodeado de amigos y seres queridos, pero sin grandes fastuosidades, sin la necesidad de llamar la atención. Nada ostentoso, pero sí lleno de cariño y significado. Porque a veces, lo más sencillo es lo más valioso. Porque a veces una sonrisa, un abrazo, una mirada, vale más que 1000 palabras. Según fuentes cercanas, Mert se esmeró en cada detalle. Pensó en los gustos de Afra, en sus preferencias, en sus pequeñas manías, en todo aquello que la haría sentir especial, amada y valorada. Sabían que Afra es una persona muy sencilla, con los pies en la tierra, que valora los pequeños gestos, la autenticidad por encima de todo, y que no necesita de grandes lujos para ser feliz. Y eso es precisamente lo que Mert le ofreció: autenticidad, cariño, dedicación, y una muestra de amor sincera y profunda. Imaginad la escena, una cena especial, quizás en un lugar con un significado especial para ellos, un restaurante con
Canto, un lugar que guarde recuerdos importantes. Tal vez una terraza con vistas a la ciudad, o una casa decorada con velas y flores. O incluso simplemente un lugar que represente su amor, su conexión, su complicidad. Rodeados de amigos y familiares, personas importantes en sus vidas, cómplices de su felicidad. Música suave que acaricia el alma, buena comida preparada con amor, y por supuesto, el ingrediente principal, el amor, el ingrediente secreto que da sabor a todo. La reacción de Afra, según los que estuvieron presentes, fue de total sorpresa y emoción. Se dice que se le escaparon algunas lágrimas, y no es para menos. Recibir una muestra de cariño tan sincera y personal, de alguien a quien amas, es algo que te llega al corazón, algo que te hace sentir afortunada, bendecida y querida. Es un momento que se guarda para siempre en la memoria, un tesoro que se atesora y se recuerda con una sonrisa. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que Afra quedara tan impactada? Pues aunque los detalles son un secreto bien guardado, podemos intuir algunas cosas, podemos imaginar, podemos soñar. Es probable que Mert le haya dedicado unas palabras especiales, expresando sus sentimientos, su agradecimiento por tenerla en su vida, y prometiéndole un futuro lleno de amor y felicidad. Quizás le regaló algo significativo, un objeto que representara su relación, un símbolo de su amor, un recuerdo de los momentos compartidos, algo que pudiese llevar consigo siempre como un amuleto. O tal vez simplemente se esmeró en crear una atmósfera mágica, un ambiente donde el amor y la complicidad fueran los verdaderos protagonistas, donde la felicidad se respirara en cada rincón. Lo que sí está claro es que la sorpresa fue un éxito rotundo. La felicidad de Afra era palpable y irradiaba por todos los poros de su piel, y la complicidad entre ellos, más evidente que nunca. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, lo decían todo. Esta es una demostración más de que su relación va viento en popa, de que se apoyan y se cuidan mutuamente, de que han construido un amor sólido, basado en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Además, este tipo de gestos son muy importantes en una relación. Demuestran que la pareja se preocupa, que se esfuerza por hacer feliz al otro, que se toman el tiempo para celebrar el amor, y que valora cada instante compartido. En un mundo tan frenético como el actual, donde las agendas suelen estar apretadas, donde las prisas nos roban momentos valiosos, tomarse el tiempo para crear momentos especiales es algo que debemos valorar y celebrar. Es un acto de amor, una declaración de intenciones, una promesa de futuro. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, en primer lugar, que el amor se construye con pequeños detalles, con gestos sinceros, con la voluntad de hacer feliz a la persona que quieres. No se necesita grandes despliegues, ni costosos regalos, ni fuegos artificiales. Lo importante es la intención, el cariño, la dedicación, la atención, la escucha. Lo importante es saber que hace feliz a tu pareja y hacer todo lo posible para que lo sea. En segundo lugar, que la discreción y la privacidad pueden ser muy valiosas. Mert y Afra han logrado mantener su relación alejada del ruido mediático, lo que les permite disfrutar de su amor de una manera más auténtica y libre, sin presiones, sin juicios, sin la necesidad de complacer a nadie más que a ellos mismos. Han sabido proteger su intimidad, han sabido construir un espacio seguro para su amor, y eso es algo admirable. Y por último, que el amor es un viaje, un camino que se recorre juntos, con sus alegrías y sus desafíos. Y que cuando hay amor verdadero, cuando hay una conexión genuina, cuando hay respeto y admiración, todo es posible. Los obstáculos se superan, los miedos se vencen, y el amor se fortalece con cada paso, con cada experiencia, con cada momento compartido. Así que, como veis, esta sorpresa que Mert le preparó a Afra es mucho más que un simple gesto romántico. Es una declaración de amor, una demostración de cariño, una prueba de que su relación es sólida y auténtica, y una inspiración para todos nosotros. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe, de que vale la pena luchar por él, y de que a veces, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí. Me encanta compartir con ustedes los detalles de la vida de estas dos estrellas que tanto admiramos. Me encanta ver cómo su amor crece y se fortalece, y me emociona saber que son felices juntos. Les deseo lo mejor. En resumen, hemos hablado de la sorpresa que Mert Ramazan Demir le preparó a Afra Saraolu, una sorpresa llena de cariño, emoción y significado. Hemos analizado los detalles, las reacciones, y por supuesto, lo que podemos aprender de esta hermosa historia de amor.
Hemos visto cómo los pequeños gestos pueden marcar la diferencia, como el amor se construye con dedicación y autenticidad, y cómo la privacidad puede ser un tesoro invaluable. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la sorpresa de Mert? ¿Qué os gustaría que hicieran más parejas famosas para demostrar su amor? ¿Qué tipo de sorpresas os gustan a ustedes? ¿Creéis que los pequeños detalles son importantes en una relación? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué pensáis. No se queden callados, quiero saberlo todo. No se olviden de dar me gusta al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo más. Y activen la campanita para no perderse las últimas noticias y análisis sobre sus series y actores favoritos. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un gran apoyo para mí, y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo, por estar siempre ahí apoyando al canal, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme, lleno de cariño. Adiós.